Y hubo demora, peor. Eh, pero los productos que sacaban, los productos que sacaban entre la papa y la producción, eso, llevamos nosotros entonces un conocimiento de que, por ejemplo, para la producción del chuño se necesita muchos días de frío y el trabajo de pelar el chuño y de apretar para que puedas deshidratarse, digamos, el chuño en el proceso de frío. El chuño es un alimento que puede durar como 10 años, se lo puede guardar para consumir, pero chuño, o sea, la papa era uno de los productos. Después tenían muchos tipos de semillas, la quinoa, la kiwicha, que son por ahí los de más relevancia por el tipo de, de propiedades que tiene alimenticia, digamos, son fuertes. O sea, de hecho, muchos productos de la NASA están basados en ese tipo de cultivo. Eran bastante buenos. Eh, Entendemos que había una zona, por ejemplo, de donde producían la harina, que estaban los morteros y las cutanas, pero cuando uno camina por esa zona, entonces entiende que no es un grupo familiar lo que va a trabajar allí. Imaginemos una fila de 20 personas cargando costales de harina todo el tiempo a los tambos. Entonces, el complejo es enorme, uno no tiene dimensión de lo que se producía en esa zona. Ahora, con el agrocentrismo de las culturas andinas, ellos para manejar las fechas o los tiempos de cultivo necesitaban que controlar el tiempo. ¿Me escuchan? Sí, 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 profesor. Sí, le estamos Bien, escuchando. Sí, sí, bien. se Necesitaban escucha. controlar el tiempo Sí, y si puede ir cerrando ellos, hasta... ¿se va acabando el tiempo? No, no, todavía tiene tiempito, profe. ¿Mm? Bueno, ellos necesitaban controlar el tiempo y obviamente necesitaban un lugar de observación. En Humahuaca tenemos en la parte mirando hacia el este, tenemos el Cerro Negro. El Cerro Negro siempre ha sido considerado un cerro mítico, digamos, en Humahuaca. Recuerdo yo un relato de una profe de historia en la cual, oh, una profe de historia que contó que en la época en la guerra de independencia funcionaba allí un oráculo, decía. Y me había llamado la atención, creo, ese tiempo cuando yo estaba estudiando en el secundario, pero resulta que, claro, por ahí la llegada de los españoles ha influenciado mucho, digamos, en los conocimientos que habían aquí en la zona. Entonces, por ahí, ese lugar que tal vez era sagrado y fue llevado, conocido como un lugar de chamanes, pero no era eso. Entonces, por ahí, en lo que íbamos investigando, buscando, entendimos que para encontrar un lugar que sea, digamos, sagrado, una huaca, lo mencionan las culturas andinas, entonces necesitamos encontrar figuras o lugares que correspondan a una ceremonia. Entonces, uno de los vestigios, uno de los indicios que teníamos eran que las llamas siempre estaban como ajuares y como observaciones en el cielo. Ellos no veían cruces como nosotros todo el tiempo. Nosotros si hacemos la competencia de quién mira las cruces en el cielo, vamos a encontrar, no sé, miles y miles, cada uno compitiendo. Pero ellos, fascinantemente, ellos veían llamas y veían escalones todo el tiempo. Pero la llama es uno de los indicios de que estamos en presencia de algo sagrado. Entonces, nos tuvimos una tarea de ir a ver. Fuimos al Cerro Negro y el Cerro Negro hay muchos llamas. Pudimos ver el lugar que entonces entendimos que ese es un lugar ceremonial y es un lugar de observación porque el Cerro Negro está emplazado justamente en la dirección de los puntos cardinales, este-oeste y norte-sur. Este-oeste, en la zona de este-oeste es donde se encuentra emplazado el complejo de los andenes de Coctaca.
Entonces, obviamente era el lugar de observación. Ahora, en las imágenes que tenía, bueno, ya no hemos llegado, obviamente, pero las culturas andinas siempre han estudiado las posiciones del sol. De hecho, los abuelos le llamaban el caminar del sol. Eh, en Perú, Chanquillo, por ejemplo, hace 3 años fue declarado, hola, se Sí, cortó, sí estoy escuchando, profe. hola, Sí se escucha. ah, fue declarado Patrimonio Mundial, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Chanquillo, por ahí, si usted, bueno, lo fascinante ahora de poder ver en video, no todo lo que aparece en internet. Chanquillo es una construcción como una cresta de un lomo de un dinosaurio, supongamos. Esa, cada cresta mide como 6 metros de altura. Es un reloj que marca los 13 meses del año, que ellos manejaban 13 meses lunares. Y más arriba hay otra construcción que tiene que ver con la observación de los solsticios. Entonces ellos conocían bien las posiciones del solsticio. De hecho, el año pasado con los estudiantes empezamos a marcar las posiciones del sol en la misma escuela donde estábamos en el polimodal. Entonces nos llevó un tiempo, calculábamos el tiempo cuando el sol se iba retrasando todo y se iba oscureciendo todo de acuerdo al 21 de junio, donde el sol llega en la posición del afelio, que corresponde en astronomía, o sea, la parte más lejana de la Tierra al Sol. Y entonces allí pudimos ver donde el sol llega el 21 de junio. Fascinantemente se detiene como 3 días y empieza la vuelta. Entonces, en esa fecha, ellos, las culturas andinas celebraban el Inti Raymi en esa fecha. Empieza el 21 de junio. Su año nuevo de ellos empieza, o sea, los años nuevos andinos empiezan el 21 de junio. Ellos no le llamaban como año nuevo, como nosotros lo conocemos el año, sino que es una renovación o un renacer del sol, lo llamaban ellos. Eh, Después del 21 de junio, de que pasa o sea, el Inti Raymi para las culturas andinas, ellos viene el agosto, el 1 de agosto. El agosto es un permiso que se pide a la Pachamama. No es por ahí un agradecimiento en esa cuestión, entonces es un permiso. Esa es la segunda festividad, digamos, que les corresponde en el ciclo del año andino. La otra es el equinoccio de primavera, 21 de septiembre. En el equinoccio de primavera empieza el tiempo de la mujer, o sea, de la fertilidad, el natalicio. Allí ellos esperaban, en los equinoccios, ellos esperaban señales, y las señales son los primeros brotes. Los podían observar en los brotes de papa o en los brotes de alguna planta o por ahí en los insectos, la aparición de algunos insectos que marcaban los indicios de que el tiempo estaba cambiando, se había terminado la época dura del invierno, digamos, en septiembre. Llegamos de allí a noviembre, al 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, y ese día también, o sea, era una festividad andina. Es básicamente el contexto, es en el que está situada la película de Coco, la que hicieron en México, contextualizada en México, digamos, pero es totalmente similar a lo que nosotros practicamos aquí en la parte esta de las culturas andinas en esta región. Después de eso, eh, en noviembre es donde se empieza a preparar la tierra, se empiezan a sembrar, empieza la siembra. Llega de allí en noviembre, llegamos al 21 de diciembre, que es la fecha del otro Inti, del otro solsticio de verano. Entonces allí nosotros, la Tierra está posicionada en el perihelio, en la parte más cercana al Sol, pero esto también nos permitió entender por qué son las estaciones del año también, porque los chicos les llamaron la atención de cómo siempre tenemos la noción nosotros de que llegamos al invierno porque pensamos que el Sol está más lejos, pero hay que entender que el otro hemisferio norte entra en verano, nosotros entramos en invierno y ellos entran en verano, y las estaciones son al revés. Entonces en el 21 de diciembre las plantas todas ya están crecidas, pero todavía no hay frutos. Entonces también era una celebración importante. Los dos intis, las dos solsticios eran importantes.
Y llegamos nosotros a la época de febrero, del 2 de febrero, se está marcado por ahí, en donde se conoce como la festividad de la nata, que en realidad es el fin de la siembra y el principio de la cosecha. Allí en el calendario andino que ellos manejaban como comprensión en la chacana, ellos grafican una flor, o sea, ya está florecido los frutos. Por eso en esa época abunda lo que es el choclo como excelencia y todo el otro tipo de verduras, frutas, hortalizas y todo lo que pueda salir de la tierra. Nosotros lo conocemos a la nata como el carnaval. El carnaval es una palabra de origen europeo que tiene que ver con la fiesta de carne, más que nada con las lujurias que practicaban en Europa, solo que ellos difamaban, digamos, las festividades eh, locales de aquí en América, entonces eh, el término carnaval debe haberse puesto como algo despectivo, digamos, de la celebración, pero en verdad lo que se celebra en carnaval es el fin de la siembra, al principio de la cosecha. Entonces, por eso es que allí es la fiesta de la abundancia, básicamente. Tiene que ver mucho con las vendimias, que prácticamente es lo mismo, o sea, la misma festividad. Después después de la época del 2 de febrero, viene el equinoccio de otoño. Las señales en el equinoccio de otoño son los vientos, los primeros vientos. Entonces allí es donde ellos presentaban las semillas, básicamente lo que se hace es seleccionar los productos que van a ser conservados para resistir todo el invierno. Y en esa fecha empieza la parte cruda que le corresponde al hombre. Desde el equinoccio de primavera hasta el equinoccio de otoño es el tiempo del natalicio, de la fertilidad, es el tiempo dedicado a la mujer. Ellos manejaban la dualidad opuesta, es fascinante cómo lo entendían, digamos. Nosotros nos falta el tiempo para entender lo que ellos lograron practicar en su vida. Entonces, en la presentación de las semillas en el equinoccio de otoño, la selección, pasamos a nosotros al tiempo de la chacana. El tiempo de la chacana es una alineación astronómica que tiene que ver con la posición de la luna, la mitad de la luna, como cortar la naranja, la mitad. Ese plano de corte se aliena, se queda alineado con el eje menor de la Cruz del Sur. El año cuando yo lo pude entender, estaban muy cerca, de hecho había salido en un diario, y este año lo volví a registrar, pero estaba más alejado. Me quedé un poco desconcertado, pero después busqué más información y obviamente cambia la distancia, pero la alineación se produce igual. ¿Qué marcaba esa fecha que ellos observaban en el cielo? Marcaba el fin de la cosecha. Se cosechaba hasta esa fecha y todo lo que no podía salir del campo quedaba como abono para el próximo año. Y allí está marcado como con quipus. Los quipus eran, bueno, el instrumento de, ¿cómo se llama? De hecho, llevaban control de lo que guardaban. Entonces, Perdón, profe, y allí, sí, vamos cerrando ya. bueno, bueno, allí llegamos en Haga un realidad al cierre, terminar el ciclo. Ah, sí, haga el allí cierre, llegamos, sí. sí, allí llegamos al fin del ciclo porque vuelve ya el 21 de junio. Bueno, esto les permitió a los estudiantes entender más que nada las posiciones del sol, cómo van cambiando, hasta dónde llegan, qué es lo que sabían los abuelos, las partes de las ceremonias, o sea, bueno, en la Pachamama hay mucho, todo lo que se da a la tierra tiene un significado, digamos, eso también lo podemos ver. La lectura de la luna, por ahí, para mí ha sido como 30 años de poder entenderlo y un estudiante, uno cuando lo explica bien, ellos lo aprenden tan rápido. Entonces eso por ahí permite a la cultura poder prevalecer o no perderse, digamos.
Entonces, por ahí con el trabajo lo que se logró es contextualizando por ahí la ciencia con lo que ya se sabía, se logra por ahí preservar también la comprensión de lo que las culturas andinas conocían y de lo que se practica actualmente por ahí. Muchas veces se practican celebraciones que por ahí no las entendemos en profundidad, pero por ahí le da otro panorama, otra visión a los estudiantes y a la gente también. Así que el trabajo está siendo presentado, salió en el diario, tiene ponencias también en otras partes, fue invitado a algunos libros y lleva mucho tiempo comprender por un lado lo que se cultivaba, no solamente eran productos alimenticios, sino que también habían productos medicinales, también los tipos de comidas, las comidas, también entender que las comidas eran de acuerdo a la estación, por eso recordamos que en los agostos siempre todo seco, el charqui, el chuño, el mote, todos son productos secos, la quinoa, eh, bueno, nos dieron un abanico de conocimientos y aperturas también a todo tipo de materia, a la química, la historia, la educación física, por ejemplo, para salir la salida de caminata al Cerro Negro. Qué hermoso Eh, trabajo, profe, tiene que mucha, haya hecho con los chicos. sí, el enfoque, el enfoque de STEAM, bueno, nos lleva a todo eso y bueno, este trabajo continúa todavía en proceso, es un trabajo de mucho tiempo. Nos van a llevar obviamente hasta que, digamos, nos cansemos del trabajo, pero es imposible aprender todo lo que ellos sabían. La Interesantes llegada temas, del europeo no le aportó conocimiento la llegada claro. del europeo no le aportó conocimiento a la cultura andina. El resto es otra historia, sí, pero bueno, el Bueno, trabajo es un trabajo todavía con las hojas en blanco, mucha hoja en blanco, hay que seguir escribiendo. Y bueno, le agradezco a todos por haber escuchado un poco, me no, hubiera por encantado favor, que puedan ver el no, PowerPoint porque gracias ahí a tenía usted. algunas cuestiones Ahí para sale un poder cerrar mensajito, bien. dice profe Pablo. Ahí sale un mensajito que dice el ancho de banda Sí, está muy bajo. Capaz que por eso no llegó, pero fue muy clarito en la ponencia. capaz, Sí,